a los cuales conozco, tengo confianza y el honor de presentar por su alta trayectoria. Y no es en vano, la verdad, siempre me toca presentarlos a gente que conozco y me da mucho placer hacerlo. Comenzando por el doctor Juan Bencher. Juan Bencher es un cardiólogo, me dijo que lo presente como amigo, pero yo me voy a extender un poco más. Juan es cardiólogo ampliamente reconocido en la Sociedad Argentina de Cardiología, en la comunidad médica de la cardiología, participó y participa activamente en muchas actividades la Sociedad Argentina de Cardiología, es especialista en multiimagen de cardio, formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, actualmente se desempeña en la misma área en el Hospital Municipal de Coronel Suárez. Es hoy secretario científico del Congreso de este año de la sociedad, ha participado e impulsado muchos proyectos de investigación también en nuestra sociedad, docente de muchos cursos de cohete intraoperatorio, imágenes cardíacas, así que la verdad que podría extenderme demasiado, pero bueno, creo que simboliza un poco todos sus antecedentes, espero no olvidarme nada. Y es un honor para mí presentarlo en esta dinámica, esta clase que bueno, consiste en esto un poco, la ecocardiografía intraoperatoria y los ejercicios de interpretación. Gracias, Juan, te escuchamos atentamente. Bueno, Mari, gracias a vos. Como siempre, los amigos exageran un poco, así que créanle menos de lo que dijo. Bueno, la idea, chicos, va a ser... miren, en general, cuando estábamos presencial, yo siempre hacía la misma pregunta antes de arrancar, que es, ¿cuántos hacen transesofágico? En general, no era la mayoría. ¿Y cuántos de ustedes estuvieron en quirófano? Obviamente la respuesta era todavía menor. Entonces, si bien estos van a ser ejercicios que vamos a ver en quirófano, sepan que la idea del quirófano es hacer un buen estudio transesofágico, con algunas situaciones particulares que vamos a ir viendo, pero sobre todo la idea es interpretar algunas imágenes lindas que podrían perfectamente ocurrir en otro contexto, no necesariamente en quirófano, pero bueno, como siempre me parece que algo que es fundamental es hacer estudios completos, mirar todos, estar atento a todo y bueno, y adecuar los hallazgos a la situación en la que unos estamos. Eh, a ver si avanza. Bueno, esto está en la otra presentación, en la cual tenemos 5 indicaciones básicas, que estas 5 indicaciones vamos a tratar de ir viendo en 10 casos, de los cuales yo les voy a ir haciendo preguntas, acá por los nombres que veo que están conectados, vamos a seguir ese orden, y la idea es no extendernos en las respuestas, no ir a esta es una vista medio esofágica, 0 grados, sino más bien puntualmente a qué es lo que estamos dirigiéndonos. Cosa de, en honor al tiempo, llegar a entregarle a Iván en tiempo informa, si no, como todos los años, me lo va a echar en cara después. Bueno, primer caso, un paciente de 61 años, hipertenso, diabético, dialítico, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, va a cirugía de trasplante renal, se decide realizar durante la cirugía monitoreo intraoperatorio. ¿Qué diagnósticos diferenciales se les ocurren en estas imágenes? Vamos a ver puntualmente qué es lo que está pasando y qué diagnósticos. Vamos a empezar con Alan. Las imágenes de la izquierda son el eco basal, la derecha con el paciente con desaturación y leve hipotensión arterial. ¿Están abiertos los micrófonos del otro lado? ¿Pueden hablar los chicos, Mari, sabes? Sí, sí, deberían. ¿Podemos chequear, Rafael? Sí, por las dudas. Bien. Alan, y si no, Andrea, que sigue. Ahí Andrea activó su micrófono. Hola, hola. Te ¿Qué escuchamos. tal? Ah, ¿qué tal?
Puede ser que sea una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, es un paciente dialítico crónico que, bueno, muchas veces en estos casos tenemos hipertrofia por distintos mecanismos, por distintas etiologías, pero vos ten en cuenta que es el mismo paciente en las imágenes de la izquierda y en la derecha. Si tuvieras que mirar a la derecha, ¿qué crees que le puede estar pasando? Mirá, te voy guiando. ¿Tiene disfunción ventricular izquierda? Sí, lo que yo había pensado, quizás si es un contexto quirúrgico, es un TEP, por ejemplo, que pudo haber tenido, porque como súbitamente tiene cambio de la motilidad. Y una dilatación de la vena cava que pierde el colapso. Está perfecto, perfecto eso que estás diciendo. Eh, Comparando imágenes de izquierda y derecha, tenés dilatación de cavidades derechas y la vena cava inferior, que como ven se puede ver desde transesofágico, en realidad de una vista transgástrica. Fíjense cómo, siempre en general en un paciente en ARM que tiene ventilación con presión positiva, las venas cavas suelen estar dilatadas, pero fíjense la pulsatilidad que tiene la izquierda y comparen con la derecha. Es decir, tenemos una sobrecarga del ventrículo derecho, que el principal diagnóstico diferencial es una embolia de pulmón, estoy de acuerdo. En este caso, puntualmente, fue solo sobrecarga hídrica, se ultrafiltró bastante el paciente y con eso se logró compensar. Pero en definitiva creo que el síndrome, que es más sobrecarga de cavidades derechas, probablemente no hubiera sido tan fácil diagnosticarlo sin el eco. Así que totalmente de acuerdo con lo que planteabas. Vamos al caso 2, paciente coronario, que se le está realizando una CRM sin circulación extracorpórea. Y en el hospital italiano realizábamos de rutina monitoreo transesofágico durante la revascularización sin circulación extracorpórea. Y cuando le estábamos realizando un puente, el paciente empieza con hipotensión arterial. ¿Cuáles son los hallazgos en las imágenes de la izquierda que pueden estar causando hipotensión? ¿Qué maniobra quirúrgica puede llevar a las imágenes de la derecha? Y a propósito de todo esto, ¿en qué situaciones recomendarían que el cirujano entre en circulación extracorpórea? Vamos a continuación con Daniel Rodríguez. Hola, hola. Hola Daniel. Se te escucha. Sí. ¿Cuáles son las imágenes previas, Doc? En realidad este no tiene imágenes previas, sino tiene las imágenes que estoy señalando, que son las de la izquierda, es en el momento que el paciente empieza con inestabilidad hemodinámica, y las imágenes de la derecha luego de superado el episodio. Entonces, mi pregunta es, en la de la izquierda, ¿qué les pasa? ¿Y qué se puede haber hecho para que esté como está a la derecha? Piensen que estábamos en una cirugía de revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea, que estábamos monitoreando ahí. Mm, Para ayudarte un poquito, ¿la función te Poco. parece igual en la izquierda y en la derecha? No, está muy lento, el loop cuesta un poco verlo, pero creo que no, está diferente. La derecha lo veo un poco más deteriorado, ¿puede ser? Lo ¿La veo. derecha de la imagen o la derecha nuestra? Ah, perdón, tal vez lo dije al No, no. revés. Fíjate en el eje corto abajo. El eje corto siempre, cuando uno evalúa estas cosas, el eje corto es muy bueno, tanto para estando en la guardia o con un trastorácico, estando haciendo ecoestrés o en el quirófano en esta situación. Claro, bueno, ahí es un poco más simple. Se ve que la imagen que está inferior hacia el lado derecho de la pantalla se ve Mm, como se contrae muchísimo más que la izquierda. perfecto. Bueno, acá le estaban haciendo un puente, un puente. ¿Qué puente te imaginás que le pueden estar haciendo y qué le pasa?
Quizá un Siempre, poco. mirá, Daniel, en el Sí, no, transesofágico, cuando ves desde transgástrico, ¿lo que está abajo es lo anterior o es lo inferior? no, se ve al revés. Hacia abajo Claro. está lo anterior. Ahí, ¿tiene algún trastorno de la motilidad regional? En la imagen que está hacia la derecha se ve mucho mejor que la primera imagen. La primera imagen no llega a cerrar del todo. Perfecto. Bueno, en este caso puntualmente estaban haciendo una Calculo revascularización que de la la de A arteria más que nada. claro, de la descendente anterior. Fíjate que la punta, el septum anterior, y acá se ve como la cara anterior y el septum anterior estaban hipokinéticos. Y lo que pasó a la derecha es que terminaron de hacer el bypass. Entonces, en el momento que terminan de hacer el bypass, recupera la motilidad. ¿Por qué es esto importante? Porque no es lo mismo una pequeña área de isquemia que nos tiene que prender la alarma en un paciente que lo está tolerando y que sabemos que falta poco para que finalicen el puente, de cuando por ejemplo, el cirujano empieza recién a hacer el puente y tiene un área de isquemia grande con algo de deterioro hemodinámico en el cual uno sabe que el paciente no va a tolerar aproximadamente 10 minutos para hacer un puente en esa situación. En ese caso, por ejemplo, deberíamos decirle al cirujano que hay un área de isquemia grande que compromete la función y que deberíamos entrar en circulación extracorpórea. Cuando es una pequeña área de isquemia, falta poco para terminar el puente y, y el paciente tiene buena tolerancia hemodinámica, en esos casos se puede esperar como pasó aquí. Bueno, este caso es un caso raro, no es que hay que saber esto para intraoperatorio, pero es a propósito de buscar cosas que pueden ayudar. Fíjense que luego de luxar el corazón para hacer un puente, el paciente empieza a desaturar. La imagen de la izquierda era la imagen basal, que se había hecho un eco completo. La imagen de la derecha, o sea, las imágenes de la derecha, son las imágenes con el paciente cuando empezó a desaturar. Ahora está Eduardo Urquizu. ¿Qué hallazgo ves en este caso? Que te repito, es más una imagen linda y de razonamiento de acuerdo al contexto clínico a algo que pasa frecuentemente en el intraoperatorio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, dame un minuto que me fijo bien la imagen que... Te doy una pista. El box de color, ¿a qué está apuntando? ¿En cuál imagen? ¿La de la izquierda? Sí, en las dos. El box de color, ¿en dónde está centrado puntualmente? A ver, en la imagen inferior se ve en la aorta o y la... Sí, entre la aorta y puntualmente en este caso, fíjense que siempre en el transesofágico, lo que está cerca del transductor cuando miramos hacia adelante es la aurícula izquierda y en ese caso están las dos aurículas y el tabique interauricular. Claro, parecía tener un pequeño aneurisma. Puede ser que se mueva un poco, probablemente no llegue a ser Acá hay un comentario en el chat. Después los vamos leyendo si les parecen. yo no lo estoy viendo. Si querés Ah, comentarlo, Mari, no, comentalo. la doctora Andrea Gil Plotzer dice septum interauricular. Claro, ahí el box de color está apuntando al septum interauricular puntualmente. Y yo lo que me centro es qué diferencias hay en una y en otra con el color. ¿Se ve algo distinto? Claro, como que la presión en la aurícula derecha es mayor que en la aurícula izquierda y hace que lo desplace cerca hacia la izquierda. Está bien. ¿Y con el Doppler color qué pasa? ¿Está yunteando o tiene foramen oval permeable o no? Y si tiene foramen oval permeable, ¿en dónde va el flujo? ¿Cómo es la dirección del flujo? Sobre todo en las imágenes de la derecha.
Yo diría de izquierda a derecha el flujo. Fíjate que la aurícula izquierda es la que está pegada al transductor, la derecha es la que está abajo, y en ese caso se ve un flujo en color rojo que va hacia Vamos a ver arriba. al revés. Claro, de derecha a izquierda iría el flujo. Claro. En este caso, ustedes tengan en cuenta que por ahí hay algunas cosas que obviamente no tienen por qué saber. Cuando uno luxa el corazón, cambia los retornos venosos, puede en ese momento causar aumento de la presión venosa sistémica, como pasó en este caso, y al aumentar la presión en las cavidades derechas, se invirtió, en este caso, un foramen oval que no se observaba. Fíjense cómo se observa en las imágenes de la derecha y con la dirección del shunt de derecha a izquierda. Es decir, esta fue la causa de la desoxigenación del paciente. Y en este caso lo que se hizo fue reacomodar nuevamente al paciente en una nueva posición y se dio la desaturación. Una complicación rara, pero a propósito de lo que decía, de siempre hacer estudios complejos y siempre prestar atención, estar atento a todo, no nada más, por ejemplo, si es CRM, vamos a ver motilidad y nada más. ¿eh? Bueno, caso 4, paciente de 75 años, fibrilado crónico, en plan de cirugía mitral y aórtica por reflujos significativos. ¿Qué hallazgos observa en el ET y qué conducta sugeriría? Ahora le toca a Alejandra de Marco, ¿puede ser? Que no se me ve en toda la pantalla el nombre. Hola, ¿Qué tal? ¿me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, sí, no me corre muy bien la imagen, pero me parece que en el 4 cámaras inferior izquierdo se puede ver una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Perfecto. ¿Y en el inferior derecho? Sí, está viendo el anillo tricuspidio. Perfecto. Está un Bueno, poquito dilatado. la insuficiencia tricuspidia, ¿te parece? Vamos a clasificarla en o solo leve o significativa. No, es significativa. Perfecto. ¿Y qué importancia tiene esto de también la medición del anillo tricuspidio? Mm, No sé, yo creo que en este momento, ya que el paciente entra a cirugía por, digamos, por la mitral y por la aorta, ya se podría hacer una, esa es una plástica tricuspidia. Ah, perfecto. Bueno, de hecho, tenés toda la razón, está perfecto lo que dijiste. De hecho, últimamente la decisión de intervenir la tricúspide siempre está siendo un poco más precoz. En casos de insuficiencia tricuspidia severa no hay dudas que hay que intervenirla. También es importante valorar la insuficiencia tricuspidia previo a la cirugía y definir la conducta previa, porque con la sedación obviamente puede cambiar, el cambio de las situaciones, de las condiciones hemodinámicas puede variar, pero es muy importante tenerlo definido de antes y en casos que haya insuficiencia tricuspidia significativa o en casos como este, que el anillo tricuspidio esté dilatado por encima de 4 centímetros o 2,1 indexado por superficie corporal, también es indicación de realizar una plástica tricuspidia. Así que, perfecto. En este caso, el eco transesofágico nos cambió previo a la cirugía para determinar la necesidad de tratamiento de la tricúspide. Vamos a un caso 5, al caso 5, que es muy similar al anterior, pero ¿qué cosas tienen, qué cosas le ven de distinto? Ahora le toca a Evelyn. Vemos que era un paciente también con patología mitral y aórtica. ¿Pero qué diferencias le ven a esa tricúspide, Evelyn? Hola, ¿cómo están? ¿Qué Bueno, tal? a diferencia del otro caso, no veo que tenga dilatación del anillo. No sé si se refiere a eso. La Ah, insuficiencia perfecto. parece moderada, severa, la otra quizás el ancho del jet era mayor, habría que ver un poco más. Estoy, Em, estoy totalmente de acuerdo con vos. Vamos a ver en el postquirúrgico, el control ecocardiográfico. ¿Cómo lo ves? mm. No, quizás tiene un poco menos de insuficiencia la tricúspide, ¿puede ser?
Totalmente de acuerdo. Fíjense cómo al variar las condiciones, este tenía un anillo tricúspido chico, tenía una insuficiencia tricúspida que probablemente no fuera severa, se decidió no tratarla, y fíjense cómo cambiando las condiciones izquierdas mejoró en el posoperatorio. Perfecto. Bueno, vamos a casos siempre complejos. En esto, para no demorarnos mucho, se los voy a comentar yo. Son pacientes en plan de plástica mitral y cuáles son los festones comprometidos. La idea de esto no es que salgan aprendiendo a ver los festones con el transesofágico, pero sí a razonar algunas cosas que ahora les voy a mostrar. De todas maneras, en la presentación teórica está puesto una imagen cómo desde cada vista podemos evaluar cada festón. Pero bueno, a grandes rasgos, vistas básicas para evaluar la válvula mitral, desde la vista medio esofágica de 4 cámaras. En ese caso se mete un poquito la aorta, pero cuando no está la aorta, en general lo que más vemos es A2 y P2. Desde después una vista bicomisural que se ve. Cuando tenemos la orejuela, el festón que está más cerca de la orejuela siempre es los 1, no los 3. O sea, lo que está más anterior es 1, lo que está más posterior es 3. En este caso tenemos P1, A2 y P3. Estamos cortando así. ¿Se entiende, no? Y en la imagen de abajo, en 120 grados, que siempre tenemos A2 y P2. Fíjense cómo la imagen tridimensional siempre es muy útil, nos ayuda a ver, en este caso, un prolapso particularmente del festón P2, y cómo con la reconstrucción abajo, con la reconstrucción se puede ver puntualmente y ver muy bien cómo principalmente P2 es el festón comprometido. A continuación vemos un paciente bastante similar, se ve ahí el reflujo, pero en este caso lo que les quiero mostrar es cómo... Juan, Sí. acá hay una pregunta en el chat que la pregunta Leandro Padula, y él pregunta, ¿cuánto influye en la severidad de las valvulopatías en el intraoperatorio la sedación y si habitualmente se toman conductas como recambio de válvula en el intraoperatorio? Calculo en relación a esa valoración de la vasoplejía por sedación, ¿no? Calculo eso. Si no, Leandro, activa tu micrófono si querés Igual profundizar en la pregunta. me parece que está buenísima la pregunta, que es una pregunta bastante compleja y que la realidad que no es fácil evaluar muchas de esas cosas. Como norma general, la respuesta sería que siempre el paciente, la decisión debería venir tomada del preoperatorio. En el intraoperatorio, la ventaja es que al tener un paciente sedado, que muchas veces algo de tiempo tenemos hasta que empiezan o sea, hasta que el paciente lo canulan y entra en bomba, algo de tiempo para evaluar bien tenemos y sirve muchas veces sobre todo para precisar mecanismos. Pero como bien decís, la sedación, muchas veces el inotropismo negativo de la sedación, los cambios en las condiciones de carga pueden modificar incluso reflujos no solo por mecanismo funcional, sino también por mecanismos orgánicos, pueden cambiar mucho. Entonces, como norma general te diría, un paciente que viene con la decisión de intervenir una válvula, si uno en el intraoperatorio ve que el reflujo es menor, yo te diría intervenirla igual, porque las condiciones de carga no son las mismas. Por el contrario, si nosotros encontramos en el intraoperatorio, por ejemplo, suponete que este caso tuviera una estenosis aórtica severa y que lo vamos a operar de la estenosis aórtica, y no tenemos este hallazgo de la mitral, y vemos que tenemos una válvula flail con un festón roto, sin dudas que lo vamos a intervenir. Es decir, me parece que los hallazgos del eco intraoperatorio son más específicos que sensibles para severidad. No sé si con eso respondí la pregunta. Si no, bueno, siguiendo. Sí, perfecto, gracias. Era Por eso. favor. Bárbaro. Muy buena la consideración. Bueno, volviendo a lo que quería mostrarles es cómo las imágenes no son
lo que encontramos nada más descrito como en 4 cámaras vemos A2 y P2, en 2 cámaras vemos tal o tal. Las ruedas que tiene el transesofágico para hacer antero y retroflexión y lateroflexión están para usarlas. Entonces, algo lógico es, fíjense, sobre todo en la imagen de arriba, esta es la que más me interesa para mostrarles, cómo, si bien en esta imagen tradicionalmente vemos A2 y P2, si yo hago anteroflexión y me voy más hacia la aorta y veo que tengo mucho aorta, probablemente estoy muy anterior y estoy viendo también algo de A1 y P1. En este caso, no solo tenía comprometido el festón A2, perdón, el festón P2, sino también el P1. Pero el concepto importante es que las estructuras son tridimensionales y que no nos teníamos que quedar en las vistas clásicas y que uno modificando, yéndose adelante, hacia atrás o hacia los costados, puede valorar otras cosas. Bueno, vamos al caso 7. Resultados de plásticas mitrales. ¿Qué diferencias y similitudes? Ahora, Andrea, ¿puede ser que siga? ¿O Florencia? ¿Qué diferencias y similitudes encontramos? ¿Qué hallazgos prequirúrgicos pueden predecir este fenómeno? ¿Y qué le recomendarías al equipo quirúrgico? No sé si sigue Andrea o Francisco, cualquiera de los dos. No sé si Andrea ya habló, si no Francisco. Sí, me parecía que sí, pero se me cambió de orden, por eso. Francisco, Claro, ¿escuchás? seguramente en otro alumno. O si no, Gustavo. Bueno, si no, les comento yo. Ahí dejó de ciclar. Lo que podemos ver son 2 plásticas mitrales en las cuales hay movimiento anterior sistólico luego de la plástica. Pero en una, como ven en el color, la de arriba no genera mucha obstrucción, la de abajo sí. Una de las preguntas era, ¿qué hallazgos te pueden predecir esto? Bueno, obviamente, mientras más chica sea la cavidad y más grande el tabique interventricular, más probabilidad de que en el posoperatorio tengamos un SAM importante. Y después las otras cosas son el largo de la valva y la magnitud de la sobrereducción del anillo que le vamos a hacer. Por eso es importante estimar el largo de la valva y el número del anillo que va a colocar el cirujano. Cuando uno sobrereduce de más y tiene valvas muy largas, sobre todo la posterior, y que coaptan muy cerca del septum, mayor probabilidad de tener SAM. En este caso, como pueden ver, en la de arriba no generaba mucho impacto, en la de abajo, por el contrario, generaba un gradiente importante y con eso asociado un reflujo. La otra pregunta que les hice yo es ¿qué le dirían al equipo quirúrgico? En un paciente que acaba de salir de bomba, que está muy taquicárdico, que está con el inotropismo aumentado porque tiene mucho inotrópico, y en esas condiciones probablemente también esté desprecargado, y en esas condiciones tiene SAM, lo primero que le diría yo es, vamos a tratar de disminuir un poco los inotrópicos, vamos a bajarle un poco la frecuencia cardíaca, bajarle el inotropismo, vamos a precargar bien al paciente, es decir, vamos a tratar de normalizarle lo más posible la volemia y volvemos a evaluar antes de decidir reentrar en bomba. Pero obviamente el resultado que había abajo, que ahora ya dejó de ciclar, no es un resultado aceptable para el postoperatorio. Si con todas las maniobras que realizamos no lo podemos modificar, tendremos que reentrar en bomba. Bueno, vamos a caso 8. Salida de circulación extracorpórea luego de un reemplazo mitral. ¿Qué hallazgos se encuentran? ¿Es un hallazgo aceptable? ¿Qué les parece? ¿Y dónde están localizados? Vamos con Xiulin. Si no, Juan Carlos López. ¿Alguno?
Hola, ¿Qué tal, Luis? ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, nada, ahí lo que se ve es que parece que tiene un reflujo periprotésico, ¿no? En la imagen de abajo a la derecha. Bueno, estamos de acuerdo en que tiene reflujo periprotésico. Yo te haría estas preguntas. ¿Cómo sabés que un reflujo es un reflujo fisiológico y el otro es un leak? Bueno, debe ser por la magnitud del reflujo, ¿no? Eso está perfecto. Eh, en los reflujos fisiológicos en general son reflujos muy cortitos, limitados a la primera parte de la aurícula, que no llegan hasta muy lejos, y son en general reflujos laminares, que no generan aliasing, como ahí se puede ver. ¿Y qué otra característica que además de eso que decís es como lo principal? Sí, creo que también la parte del ciclo cardíaco, ¿no? Que ocupan gran parte de la sístole. Bueno, también puede ser, pero acá puntualmente a lo que me refiero es ver el sitio donde se originan. Fíjense aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda, cómo se ve bien que esos dos pequeños jets se originan por dentro del anillo, por dentro de la circunferencia del anillo. En cambio, los otros se observan claramente por fuera. Obviamente, este grado de leak no es un resultado aceptable, eh, y es algo que uno debiera informarle muy bien al cirujano si logra, cuando uno va a reinspeccionar, muchas veces no es tan fácil de ver, y la localización precisa con el eco ayuda mucho a saber dónde están. En este caso tenía varios leaks, fíjense que tienen por un lado que está como cerca de lo que sería la orejuela, que está en un sector anterior, y otro pegado al septum anterior. E incluso aquí hay otro más pequeño que está bien lateral, es una imagen de 0 grados como si fuera de 4 cámaras. Es decir, hay varios leaks. Eh, ¿A qué voy con esto? A que es necesario describirle bien la localización, la magnitud y, lo más importante de todo, diferenciar si es un leak de un reflujo fisiológico. Bueno, vamos al caso 9. Salida de cirugía extracorpórea luego de un reemplazo valvular aórtico. Esta es tramposa y es muy para razonar. ¿Qué se observan en las imágenes superiores? ¿Qué diagnósticos diferenciales se les ocurren? ¿Y qué puede haber pasado entre las imágenes superiores e inferiores? Estoy seguro que nunca, o lo más probable es que no lo hayan visto. La idea no es que lo conozcan, pero para ir razonándolo y ver cómo se evalúa si es un reflujo patológico o no. Miguel, no sé si escuchás, si estás ahí, y te pediría de ir en orden primero, de las imágenes superiores a ver qué ves. Si no, alguno de todos los Pablos, que están Pablo Campo, Mascolo o Suárez. Hola, Sí, se escucha. bien. El primero a la izquierda Se escucha un poco cortado, no sé. Sí, un poquito cortado. ¿se me escucha? Ahora sí, perfecto. Bien. Arriba a la izquierda lo que veo es una imagen a 129 grados, un tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde se ve una jet, se ve una aliasing ahí a a nivel valvular aórtico. No me queda claro la dirección porque no sé si está medio como lento, pero es bien, parece central a nivel se inicia central a nivel de la válvula, pero no veo bien hacia dónde se dirige, no veo la dirección del jet. Veo dónde se inicia, pero no dónde se dirige.
Bueno, mirá, todas esas consideraciones que haces, me pasó también en el momento de verlo a mí, de encontrar un jet de origen excéntrico, que bueno, en este caso se dirige hacia arriba, probablemente cuando lo puedan ver ciclar en sus casas lo puedan ver mejor, que se dirige Sí. hacia la valva anterior mitral, y seguí vos. No, quería agregar que me parece excéntrico, me parece que es de origen central, pero de dirección excéntrica. Y eso, no sé si hay alguna otra imagen más para ver hacia dónde se dirige, porque después veo a nivel de la anillo, o sea, la válvula cortada a nivel transversal al lado, porque dice el septum interauricular, así que imagino que es la válvula vista en ese plano. Y ahí sí veo que hay un jet que se inicia, parece de origen central y que se va hacia excéntrico, pero no me queda claro hacia dónde se va. O al menos en Bueno, estas mira, vistas. la consideración que hiciste me parece que es clave, que es una de las imágenes, que es la de arriba a la derecha, está a nivel del tracto de salida, la otra a nivel de la válvula. Es decir, si uno tuviera un reflujo perivalvular, ¿el reflujo lo vería a nivel de la válvula? ¿Sí o no? No, lo vería más de afuera, por de afuera del anillo de la válvula. No, sí, eso estoy totalmente de acuerdo, pero digo, vos cuando tenés un reflujo perivalvular, si cortás a nivel del anillo de la válvula, o sea, de donde está suturada, ¿lo verías ahí el reflujo? Es decir, Y acá si tuvieras un leak, acá lo tendrías que ver, porque estás a nivel del plano donde está suturada la válvula. se debería decir, ver, pero por afuera, no por dentro como se ve acá. claro. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La diferencia es, por eso les digo, este caso es tramposo y es más para razonar y probablemente no sea tan que ustedes para hacer eco intraoperatorio tienen que saber esto, sino me parece que es más la utilidad de esto es pensar los casos como ecografista, no tanto la situación de quirófano. Fíjense que arriba a la derecha estamos cortando a nivel del tracto de salida del VI. Cuando cortamos a nivel del plano de la válvula no se ve ese jet. Entonces, una de las cosas que podemos saber acá es que no tenemos un leak perivalvular, pero tenemos un jet que se origina a nivel del tracto de salida del VI que va de abajo hacia arriba. Entonces, acá, yo para contarles un poco cómo fue mi razonamiento cuando vi este caso, en el primer momento pensé, digo, se hizo una CIB. Digo, el flujo es de abajo hacia arriba, como si fuera desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, pero para tener un jet que vaya del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, tendríamos que tener una sobrecarga de presión tremenda, ¿no? Un Eisenmenger. Que en este caso no lo teníamos, fíjense. Ahora dejó de ciclar, pero las cavidades derechas estaban chiquitas. No parece mucho. Además, bueno, el paciente tenía un SWAN y tenía presiones derechas menores a la izquierda, así que con eso lo descartaríamos. Y la otra cosa que después, mirándolo detenidamente, pude ver es que el reflujo se daba sobre todo o sea, ese jet se daba sobre todo en diástole. Entonces, un hallazgo que algún par de veces me tocó ver, particularmente en cirugías de miocardiopatía hipertrófica, es que al instrumentar el tabique interventricular hay veces que pueden quedar ramas septales que sangren dentro de la cavidad. Obviamente esto es algo raro, no es que tenían que sacarlo ni nada que ver, pero sí está bueno el mecanismo de razonamiento. Es decir, en este caso teníamos un sangrado a nivel del tabique interventricular, o sea, a nivel del tracto de salida, que iba en esa dirección que estaban viendo. Cuando nos vamos al plano de la válvula no se veía, así que eso descarta un leak. Y por último, la imagen de abajo a la derecha era la imagen luego de pasar protamina al paciente, cómo dejó de sangrar y desapareció. Obviamente todo esto tenía trampa, y etcétera, etcétera, pero la idea era sobre todo razonar la imagen. Bueno, vamos a los últimos casos, que son pacientes que estaban en cirugía de trasplante hepático durante la fase anhepática, presentan inestabilidad hemodinámica, ahora vamos a ver lo que es la fase anhepática,
y qué diferencias y similitudes se encuentran entre ambos pacientes y qué tratamientos sugerirían, que algo ya lo hablamos antes. La fascia anhepática es en el momento que luego de toda la disección quitan el hígado, y al quitar el hígado se produce gran disminución de la precarga y en general los pacientes lo que tienen ahí es hipovolemia. Quedan o alguno de los Pablos, o Tomás, Vanina o Virginia. El que quiera, vemos estos últimos casos y terminamos. También me aparece Victoria. O si no, el que quiera levantar su Sí. micrófono y hablar, ¿no? Si no, Iván. No quiero prolongarte la clase, Juancito, porque ya estás medio Bueno, pasado. vamos a cerrar entonces nosotros, así después no me puede echar en cara que le dejé la clase tan tarde. En este caso lo que vemos es un paciente con hipertrofia ventricular que está desprecargado. Fíjense cómo las cavidades derechas están chiquitas, cómo se mueve de un lado al otro el tabique interauricular. Y fíjense que en contexto de esto presenta movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, que en la imagen con color, fíjense cómo acelera a nivel del tracto de salida del VI y causa también reflujo de la mitral. Y fíjense cómo luego de reponer las condiciones de carga normales, cómo cede ese SAM, cómo disminuye el reflujo mitral y el paciente se compensa hemodinámicamente. El segundo caso era muy similar en algunas cosas, pero muy distinto en otras. Fíjense cómo, en este caso, la aceleración no se produce a nivel de la válvula. En este caso no tiene mucha insuficiencia mitral, sino lo que tiene, fíjense cómo las cuerdas a nivel medio ventricular se pegan, es decir, hace un SAM cordal, y fíjense cómo genera una aceleración del flujo a nivel medio ventricular, generando también un gradiente severo. Como habíamos dicho antes, en estas situaciones, la reposición de la volemia, la disminución de la frecuencia cardíaca y del lineotropismo muchas veces pueden ayudar a solucionarlo. Así que bueno, fuimos viendo ejemplos de las 5 cosas que habíamos hablado. Les queda después las imágenes para verlas ciclando normal en su computadora, y lo mismo las clases teóricas. Así que bueno, espero que les haya resultado útil, que los haya ayudado a pensar un poco y ver imágenes lindas. Muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad que muy lindas. Me parece, digamos, a modo de resumen, que, digamos, el ETA intraoperatorio parece medio, uno le teme, ¿no? Digamos, cuando se forma a ir a lidiar con los cirujanos, ¿no? Transmitirle alguna información que puede generar algún tipo de error o temor si transmite alguna información incorrecta, pero es un poco el posgrado de la imagen cardíaca, ¿no? Cuando uno empieza a ver estas cosas y diagnosticar qué le está pasando, es como que uno interpreta realmente la fisiopatología y las imágenes, con lo cual me parece que suscribo lo que decías, que más allá de que no es un curso dirigido al ETE intraoperatorio o al ETE, parece que ejemplifica un poco el algoritmo diagnóstico que uno tiene que hacer y qué buscar si se enfrenta con alguna situación clínica diferente, ¿no? Me parece que un poco ese ejercicio intenta reproducir eso. Espero que lo... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y para agregarles, el eco intraoperatorio tiene 2 fases. Una es antes de que empiecen a canular, antes de que empiece a quemar, que en general uno tiene mucho tiempo con un paciente sedado y puede practicar todas las vistas y evaluar muy bien todo. Y tiene otra fase que las papas queman, que el cirujano quiere saber ayer qué tiene, que nosotros le decimos, pará, hidratémoslo un poco más, pero nadie, el anestesiólogo está como loco, y esa es una fase más complicada, más incómoda, para la cual hay que estar muy canchero, pero la experiencia de bajar a quirófano y estar
durante el comienzo de la cirugía y poder ver todo y practicar eco intraesofágico, le sugiero que al que tenga la posibilidad de hacerlo, lo haga porque es, como decía Mari, es la mejor práctica, me parece, para el transesofágico. Bueno, Juan, impecable. Gracias por compartir tu trabajo. Gracias a ustedes. Bueno, Me dijiste que iba a ser media hora, Juan, y pasaste a 45 minutos. Sos bravo, yo sabía. Es bravo, es bravo. Marina me hizo muchas preguntas y hizo una introducción muy larga. Ah, mirá, sí, es feo echarle la culpa a otro. Le toca a Iván, por supuesto. Así que vamos a presentar como Dios manda, como quien dice. A ver si, entonces ya tenemos tu pantalla para presentar. No sé si Rafa ahí te permite. Ahí va, sí. Exactamente. ¿La ven? Bárbaro, muy bien. Bueno, si hay algunas preguntas de los alumnos, pueden escribirlo en el chat. Por supuesto, activar sus micrófonos nuevamente. También tengo el agrado de presentar al doctor Iván Constantín. El doctor también es de la casa, es cardiólogo especialista en imágenes cardíacas, es miembro del Consejo de ECO de nuestra sociedad. Participa activamente en muchísimas actividades, creo que de algunas me voy a olvidar, pero en muchos proyectos de investigación, en el Comité de Educación Médica Continua de nuestra sociedad, docente de muchos cursos, se desempeña en el área de imágenes del Sanatorio Las Lomas y del Sanatorio Finoquieto. La verdad que, insisto, docente de muchos cursos, es formado en el Hospital Italiano, así que también tengo el placer de compartir muchas actividades también dentro de la sociedad y tiene vasta experiencia en las imágenes. Y agradecemos su participación en el taller de patología aorta para compartir unos casos. Así que gracias, Iván, nuevamente. Te escuchamos atentamente. Cualquier pregunta, abrimos los micrófonos o lo participamos en el chat. Bueno, gracias Marina. Lo que dijo de Juan era cierto, lo que dijo de mí era mentira, es casi todo mentira, así que no le crean demasiado. Vamos a tratar de ver algunas imágenes de casos de patología de la aorta, como para ir tomando un poco de experiencia con esta patología que es poco frecuente, entonces hay que tratar de nutrirse también de la experiencia de otros. Yo tengo muchas imágenes que me pasó Juan, que he visto en intraquirófano también, así que aprovéchenlas porque son útiles. No sé si llegaron a ver la clase teórica, pero bueno, un poco lo que vamos a hacer es, basándonos en esa clase teórica, reforzar algunos conceptos. Y la idea es que, bueno, como pasó con la clase anterior, traten de participar lo más que puedan. Así que si quieren yo los voy nombrando y vamos haciendo una ida y vuelta como para hacerlo un poquito más llevadero. Miguel Craco, ¿te animás a describir qué es lo que ves? Hola, sí, claro. Bueno, en la primera imagen, arriba hacia la izquierda, bueno, en la izquierda de la pantalla, veo un zoom a nivel, es algo para external izquierdo, donde es un zoom a nivel de lo que es la raíz aórtica y la unión sinotubular, que están medidas. Con la técnica primer eco a primer eco, se puede ver que si bien no está perdida la arquitectura normal de la aorta, puedo creer que el anillo está un poco aumentado. Ah, estas las medidas, ¿no? ¿Son las que están al costado? Sí. Ah, bueno, sí, están dentro de la normalidad. Parecen agrandadas, pero están 37 y 28. Bien, y Vale. abajo, en los dos videos de abajo. Y los dos videos de abajo, bueno, abajo a la izquierda se ve un eje corto, un parasternal eje corto, y se ve la válvula aórtica que claramente es bicúspide. Bien, perfecto. Y abajo a la derecha. Le veo como bicúspide como pura, o sea, le veo dos valvas directamente.
no le veo Bien, RAF ni nada. Y abajo a la derecha veo un suprasternal con un box color, pero ahí está, ahí le veo flujo. No le veo flujo reverso. bien. ¿Por qué te parece que puse este video? ¿Es importante ver el callado y la Sí, aorta descendente en las bicúspides? sí, sí. Porque dependiendo qué tipo de bicúspide sea, donde está el RAFE, va a dilatar o el callado, o la raíz, o sea, el arco, o lo que es la raíz aórtica. Bien, bueno, primero entonces concepto importante, la válvula aórtica bicúspide frecuentemente se asocia con aortopatía, ¿sí? Hay un poco de discusión sobre este tema, como vos planteas, Miguel, sobre si el fenotipo valvular influye o no en dónde se dilata la aorta. En general se puede dilatar o a nivel de la raíz o a nivel de la aorta ascendente, ¿sí? No es frecuente que se dilate el callado o la aorta descendente, ¿sí? Pero sí se asocia la bicúspide a la coartación aórtica, y es por eso que es muy importante que miremos la aorta descendente para ver que no esté coartado, ¿sí? En todos los pacientes que tienen bicúspide, además de ver la raíz y la aorta ascendente, mirar el callado aórtico y la aorta descendente para chequear eh, que no esté coartado el paciente, ¿sí? Y un poco ya contestaste, ¿a vos te parece que estas mediciones son normales de la raíz aórtica y de la aorta ascendente? Y teniendo en cuenta que la raíz tomamos entre 35 y 45, me parece, si no estoy equivocado, pero habrá que indexarlos a la superficie corporal. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya sumamos el segundo concepto importante, ¿sí? Los principales determinantes de las dimensiones aórticas son la edad y la superficie corporal, ¿sí? O sea que tenemos que desterrar un poco de la cabeza estos valores de corte absolutos, ¿sí? Como van a ver en la parte teórica en algún momento, fíjense acá les pongo los datos del paciente, este es un chico de 16 años que tiene una superficie corporal de 1.7 metros cuadrados, ¿sí? Y si lo ubicamos según su edad y su superficie corporal a los nomogramas que sugieren las guías, vemos que esta aorta en realidad esta raíz aórtica se encuentra dilatada, ¿sí? Porque tiene un diámetro absoluto que está por encima de los valores normales. Y si lo indexamos a superficie corporal, da por encima de 20 milímetros por metro cuadrado, que es también el punto de corte habitualmente usado. Ya les dejé ahí en la clase teórica un poco las tablas y de dónde pueden sacar esos valores para nuestra población. Así que bueno, ahí aprendimos dos o tres cosas. La válvula bicúspide se asocia a ortopatía. Siempre tenemos que mirar toda la aorta completa y tenemos que indexar las dimensiones aórticas a la superficie corporal para hacer diagnóstico de dilatación aórtica, ¿sí? Vamos con este siguiente ejemplo. Luis, ¿estás ahí? Sí, sí. Acá tenemos, Luis, una mujer de 46 años que no tiene antecedentes cardiovasculares, salvo una válvula aórtica bicúspide desde hace 13 años, y trae un informe sin foto en el que se puede ver, o se informa en realidad, diámetros ventriculares normales y una raíz aórtica de 32 milímetros por metro cuadrado, que da indexada a superficie corporal 20 milímetros por metro cuadrado. ¿Te quedás tranquilo con este eco? ¿Te preocupa algo? ¿Escuchás, Luis? Sí, sí, O alguien más que le llame algo la atención? sí, te escucho. Claro, Porque pero nosotros, no nos dice la aorta ascendente, ¿no? perfecto. Siempre nosotros, como ecocardiografistas, cuando recibimos un eco hecho por otro operador, muchas veces somos celosos y decimos, me queda duda, que me gustaría verlo, ¿no? Y como vos decís, y ya charlamos en la diapositiva anterior, la válvula aórtica bicúspide se asocia a enfermedad de la aorta, no solamente a nivel de la raíz, sino a nivel de la aorta ascendente. Así que
tenemos que pedirle a los operadores que nos informen todos los diámetros aórticos, no solamente el de la raíz aórtica, ¿sí? Este es el eco de la señora. Fíjense, desde una vista subsifoidea, se ve que tiene una válvula aórtica bicúspide con fusión de ambas valvas coronarianas. Ahí se ve un cafecito. Acostúmbrense a usar la vista subsifoidea, porque muchas veces es la única que podemos ver bien algunas estructuras, y la válvula aórtica se puede ver bien a veces, y tiene un reflujito aórtico que parece leve. Iván, acá la doctora Vanina Loretti dijo en el chat que sí, que sería bueno medir también la aorta en la porción tubular y sinotubular. Perfecto. Entonces, fíjense, esta es muchas veces la vista que nosotros tenemos cuando hacemos un paraesternal izquierdo convencional, ¿sí? Y cuando medimos con modo M, pasando a nivel de la válvula aórtica y de la aurícula, estamos cortando la raíz, ¿sí? Pero tenemos que acostumbrarnos a medir toda la aorta, como bien dijo la compañera y dijo Luis, ¿sí? Fíjense, esta paciente, como al desplegar un poco la aorta ascendente, podemos ver que estaba dilatada y que tenía una porción tubular de 44 milímetros, ¿sí? Con un callado y una aorta descendente normales y sin coartación aórtica, ¿sí? Entonces, acostumbrarnos a ver toda la aorta, idealmente en todos los pacientes, porque muchas veces esta porción de la aorta ascendente, si no vamos un espacio intercostal más arriba y un poquito más hacia el esternón, no la vemos, ¿sí? Y acá tenemos... bueno, que estaba dilatada la porción tubular, y acá la pregunta que sigue es ¿cuál es el riesgo de síndrome aórtico de este paciente? Y si indexamos a superficie corporal los 4,5 para esta señora que tenía 1,6 de superficie corporal, vemos que anda alrededor de los 28 milímetros por metro cuadrado, ¿sí? Y entre o alrededor de los 29 milímetros por metro cuadrado es que se pasa de riesgo moderado a riesgo aumentado de complicaciones aórticas, ¿sí? Así que vemos que no solamente es importante indexar las dimensiones aórticas a superficie corporal para hacer el diagnóstico de dilatación, sino que esto tiene una implicancia pronóstica importante, porque muchas veces diámetros absolutos que a priori no nos parecen demasiado preocupantes pueden implicar un riesgo de complicaciones aórticas que no es despreciable, ¿sí? Así que tenemos que tratar de incorporarlo e informarlos en todos los pacientes, especialmente en los que están dilatados. Vamos a ver con otro. Alan, ¿te animás a describir las imágenes que ves? O Andrea Gil, que está al lado. Ahí Alan, no. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Doc? Bien. Bueno, ahí lo que veo es bueno, un trance esofágico en donde se ve, si no me equivoco, se ve un cable de disección. La primera imagen de la esquina superior izquierda es un eje largo y después las otras dos serían ejes cortos. Y en el eje corto se ve el tier de disección y bueno, la luz verdadera y falsa. No sé si me estoy equivocando. No, venís perfecto. Entonces, hacemos Ah, diagnóstico de disección porque vemos un flap de disección dentro de la pared de la aorta y la generación de dos luces, una verdadera y una falsa, ¿sí? Esto es, sí. como bien dijiste, una vista de 3 cámaras en realidad, pero enfocada en la aorta a 120 grados. Esto es la aorta ascendente cortada con un corte transversal a 0 grados, ¿sí? ¿Y esto qué es? El de abajo a la derecha. Eh, ¿Es aorta ascendente? ¿Puede ser descendente?
Bien, perfecto. Siempre el esófago y la aorta descendente están muy pegaditos, así que si vos no ves ninguna estructura en el medio, lo más probable es que sea aorta descendente, ¿sí? En general, como la aorta ascendente es una estructura más anterior, suele haber alguna otra cosa en el medio, o puede haber aurícula, o puede haber rama de la arteria pulmonar, pero cuando vos ves la aorta pegadita, sin espacio entre el transductor y la aorta, lo más probable es que sea aorta descendente, ¿sí? Esto, Claro. como vos dijiste, es el TIER, ¿sí? O la comunicación que da origen a la disección aórtica. Y esto que se ve en la Sí, aorta podría ser descendente, un sitio de reentrada, digamos, de... muchas veces el TIER no es único, ese desgarro miointimal puede ser que haya más distales, algunos TIER de reentrada, como vos decís, y a veces se puede ver esto, que en realidad, viste, que son comunicaciones muy pequeñitas y que en realidad no es otro desgarro miointimal, sino que es el ostium de la intercostal que se desprendió desde la pared de la arteria, ¿sí? Y son Ah, comunicaciones muy chiquititas y no hay que confundirlas con los TIER que suelen ser más grandes, ¿sí? Y que en bien, general gracias. se originan en la aorta ascendente. Un poco la pregunta que sigue es, ¿cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa para vos? Para mí la de mayor tamaño es la falsa y porque aparte en el color se ve como la dirección, digamos, del flujo va hacia, de la más pequeña hacia la más grande. Bien, perfecto. Entonces, la forma de diferenciar cuál es la luz verdadera de la luz falsa es que en general la luz verdadera es más pequeña, la luz verdadera expande en sístole, ¿sí? Fíjense acá como cuando el jet de expulsión ventricular sale, la luz verdadera se expande y el flujo ese suele ser anterógrado y va desde la luz verdadera hacia la luz falsa, ¿sí? Ven como acá se ve en azul el flujo que indica que va desde la luz verdadera hacia la luz falsa, ¿sí? Y eso muchas veces tiene implicancias porque dependiendo de qué luz salgan algunos vasos, puede haber más o menos chance de tener isquemia, ¿sí? Ahí las tenemos marcaditas las tres. Seguimos con alguien más que quiera. Daniel Rodríguez, ¿te animás a describir qué es lo que ves ahora? Hola. ¿Cómo está, Daniel? Bien, medio ronco, pero bien. Eh, bien. La imagen del medio parece un eje corto a nivel de grandes vasos, puede ser. Pero en el medio de la imagen redondeada circular parece la aorta. Bien, ubicate primero en las vistas de arriba. Ok. ¿Qué estás viendo arriba? Parece un supraesternal a nivel del Bien, callado. bien, entonces se ve callado aórtico, aorta ascendente y aorta descendente. Sí. Esta de abajo es esta misma vista, nada más que cortada transversal, ¿sí? Ah, ok. O sea que es un corte transversal del callado aórtico. ¿Y Ok. hay algo que te llame la atención? Tiene una imagen dentro del callado que no logro distinguir bien. La imagen que está arriba a la izquierda. Sí, No sé si es un flap o, o es otra imagen que no distingo bien. bien. Esa que te señala. Esto es todo el mismo paciente. Esa imagen se repite acá y se repite acá en el eje corto, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y acá qué hacemos? Lo informamos como que tiene una disección aórtica que compromete el callado y la aorta ascendente distal. ¿Hay alguna forma que nos ayude a diferenciar qué es lo que está pasando? Primero le pondría color, a ver cómo está. Bien. Si no es un flap, ¿qué otra cosa puede ser? Si no es un flap, puede ser. Y a ese nivel pasa que un trombo es raro, es difícil de ver. Si no, otra imagen prestada ahí sería. mm,
Perfecto, entonces puede ser una masa, como vos decís, puede ser un trombo, puede ser un tumor aórtico más raro, o puede ser una Sí. imagen prestada. ¿Sí? La imagen prestada sería lo que se conoce como artificio por reverberancia, ¿sí? Que es cuando una estructura muy ecogénica, contigua a un espacio anecoico o hipoecoico, refleja una estructura distal a la imagen que lo está produciendo, ¿sí? Y ya les dejé en la parte teórica, una de las formas de diferenciar el artificio por reverberancia de el flap de disección es usando el modo M, ¿sí? En general, el artificio por reverberancia tiene un movimiento paralelo a la estructura que lo genera, ¿sí? Ven que acá tienen pared aórtica y adentro de la luz del vaso una estructura que se mueve paralelo a la luz aórtica con una amplitud de movimiento un poquitito mayor a la de la aorta, ¿sí? La otra forma es, como vos dijiste, poniéndole color. Como las dos luces en general suelen tener presiones diferentes, el flujo en su interior es distinto, ¿sí? Entonces, esta es la imagen del mismo callado aórtico, ¿sí? Nada más que la diferencia en este caso es que lo estoy insonorizando desde otro lado, ¿sí? Y fíjense que lo que hice fue correr la vena innominada que se veía en esta imagen inicial, acá arriba, ¿ven? Cómo rodea el callado aórtico por arriba. Y estamos generando un lugar a donde hay dos espacios anecoicos y la pared aórtica bastante hiperecogénica. Entonces, fíjense cómo el artificio por reverberancia que hay adentro en realidad es el artificio que se generan por la pared de la aorta y por la pared de la vena innominada que genera ese artificio dentro de la luz de la aorta. Y cuando yo saco de la porción de adelante, digamos, más anterior del callado aórtico, la vena innominada, ese artificio desaparece, ¿sí? Y si le ponemos color, como vos dijiste, aunque esté el artificio adentro, fíjense que el flujo es laminar y no tiene velocidades diferentes en distintas luces, digamos, si fuera un aneurisma, ¿sí? Y cuando le pasamos el modo M, vemos que tiene un movimiento paralelo a la pared aórtica, ¿sí? Así que es muy importante que aprendamos a identificar esta estructura y cómo diferenciarla de las complicaciones aórticas, porque puede ser un problema, ¿sí? Si esto lo vemos en un paciente que vino para hacerse un acto físico y no tiene clínica de síndrome aórtico, bueno, lo más probable es un artificio, pero si nos llaman de la guardia por un paciente que tiene dolor de pecho y encontramos esto, la cosa se pone un poquito más peluda. Fíjense, acá les pongo las dos imágenes, una con la vena innominada y otra sin, y cómo el artificio desaparece, ¿sí? Vamos a ver, Eduardo, a ver si esta te llama algo la atención. Por ahí esta es una imagen más sutil, así que si querés te doy una mano. En las vistas de arriba se ven la aorta ascendente desde lo más proximal de la raíz hacia un poquito más distal, en la aorta ascendente, desde una vista paraesternal de un eco transtorácico, ¿no? Y esta paciente estaba en la guardia por dolor de pecho y sin trastornos de la motilidad en el ecocardiograma, ¿sí? Así que fíjense la utilidad del eco para evaluar los pacientes con dolor torácico en la guardia. Llaman porque la paciente estaba con dolor de pecho, sin cambio en el electro, dolor en curso, sin trastorno de la motilidad, y lo primero que tenemos que pensar es que puede haber alguna complicación aórtica. Y si miran la pared anterior de la aorta, fíjense que está gruesita, ¿sí? La pared aórtica no debería medir más de un par de milímetros. Y acá se puede ver la pared anterior y un poquito de la porción posterior de la aorta engrosadas, ¿sí? El callado, la verdad que no se veía nada raro, así que esta paciente se hizo una tomografía computada y fíjense cómo en la fase sin contraste ya se ve que la pared aórtica es espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Eso significa que hay un material con sangre en su interior, probablemente a presión, ¿sí? Y fíjense cómo se ve el desplazamiento hacia la luz de las calcificaciones miointimales, ¿sí? O sea que con esto, ya sin contraste, es muy probable que esto sea un hematoma que se confirma
por un engrosamiento semilunar cuando se inyecta el contraste. ¿Sí? Así que fíjense, aprendamos a ver la pared aórtica en los pacientes que consultan por dolor de pecho, porque no siempre es que vamos a ver un flap de disección bailando adentro de la aorta, sino que a veces las diferencias son sutiles. ¿Querés? Te había cortado, Eduardo, este por ahí que es un poquito más fácil. Hola, sí, buenas noches. Buenas. En la imagen de arriba se ve un eje, eh, un eje transesofágico con tres cámaras, dilatación de la parénquima tubular y tubular pareciera de la aorta, pareciera ser simétrica, y en el eje corto se ve que es trivalva, cúspide. Bien. ¿Te llama algo más la atención? ¿Por qué decir que está dilatada si no está medida? Bueno, no a simple vista pareciera, pero sí habría que medirlo. Bien. Fíjate que cada uno de estos puntitos es 1 centímetro. ¿Sí? O sea que si vos extrapolás esto para la aorta, no parece tan dilatada, ¿no? No, no, no. No. ¿Te llama algo más la atención? Te Bueno, la paso. pared está un poco engrosada de la... Bien. Como bien dijiste, la pared posterior la pared anterior, perdón, de la aorta está engrosada, ¿sí? Pared posterior, perdón. Y si te fijas, cuando habíamos hecho un eje corto, la válvula aórtica parecía trivalva y a nivel del anillo no tenía ninguna alteración. Pero si vamos retirando la sonda desde adentro del esófago hacia la cavidad oral, fíjate cómo aparece este engrosamiento parietal, que ¿qué forma tiene? Tiene una forma de semiluna, ¿no? Que es lo característico de los hematomas intramurales. ¿Sí? Sí. Bien. Evelyn, ¿te animás a describir este? Este tiene un poquito más de ayuda. Hola, perdón. Em, a ver, las imágenes inferiores se ve la aorta que está dilatada con esas medidas, suponiendo que una superficie corporal Bien. normal, digamos que no sea un superobeso. Y a ver, las imágenes de arriba. La de la derecha es un callado aórtico que Bien. no me Que llama. no se le ve nada raro. En la de la Ujú. izquierda, Y las de la izquierda. em, no es una vista paraesternal tradicional, ¿no? no termino de entender bien la imagen. Bien. Esto en realidad no es un paraesternal izquierdo, sino que es un paraesternal derecho. ¿Sí? Ok. Les dejé también en la clase teórica, es importante que incorporemos la vista paraesternal derecha no solamente para medir los gradientes aórticos, como habrán visto en la clase de estenosis Sí, aórtica, sino como la aorta ascendente en general se dilata hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Se acerca a la vista paraesternal derecha. Entonces es un buen lugar para hacer mediciones aórticas cuando se ven bien los bordes. ¿Sí? perfecto. Además de que la aorta está dilatada, fíjate que están medidos los espesores parietales, ¿sí? Ujú, Y estos espesores parietales, ¿cómo están? Estamos hablando de 6, 7 milímetros, ¿sí? ujú, Y esto es un eje corto de la aorta ascendente, ¿sí? Donde se ve ese engrosamiento parietal. ¿Qué perfecto. diagnóstico tenés en mente? Em, que tenga un hematoma Bien, intramural. entonces, siempre que uno tiene una pared aórtica engrosada,
piensa en un hematoma intramural y en un síndrome aórtico, ¿sí? ¿Qué información te serviría para arrimar un poquito más el bochín? ¿Querés un transesofágico? Bueno, Dale. Bueno, esa en la primera imagen de la izquierda son 3 cámaras. Ahora no lo veo con movimiento, pero bueno, se ve una insuficiencia aórtica leve a moderada, Bien. que parece ser central. Se ve, si bien no está medida por la alteración de la arquitectura, impresiona dilatada la aorta ascendente. Bien. Y en la imagen en las imágenes inferiores, a ver, nada, se ve lo mismo, la aorta que es tricúspide con el jet central de regurgitación, y se ve la imagen esta de semiluna que podría corresponder con el hematoma. Bien. Entonces, diagnóstico definitivo. Que tiene un ¿Qué hacemos? hematoma. Un hematoma en aorta ascendente, eso es un hematoma o un síndrome aórtico tipo A, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una cirugía? No sé. No sé. Bien. Como saben, el tratamiento de los síndromes aórticos que involucran la aorta ascendente es quirúrgico, ¿sí? Acá para arribar al diagnóstico, digamos, la descripción de las imágenes que vos hiciste está perfecta, pero te falta algo, y es el contexto clínico, ¿sí? Claro. Y esta señora en realidad vino a un centro ambulatorio porque tenía unos dolores tipo puntada de costado desde hace un mes y medio, ¿sí? Y en Ujú. el ecocardiograma transtorácico que le habían pedido por esos dolores, fue que apareció el hallazgo de la aorta ascendente dilatada y con engrosamiento de la pared, ¿sí? Entonces, Ok. saber si esto es un hematoma aórtico o no, cuando el contexto clínico no es tan claro, puede ser un poco más difícil, ¿sí? Y en esos casos hay que apoyarse en otras técnicas de imagen, ¿sí? Acá lo que se le hizo fue pedirle una tomografía con contraste, donde se ve el engrosamiento parietal, ¿sí? Pero si bien es semilunar, tiende a ser, o tiene un aspecto medio semilunar, tiende a ser bastante más concéntrico del que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y esto involucra la aorta ascendente y un poquito de la aorta descendente que está difusamente también enferma. A esta paciente también se le hizo una resonancia, que se las muestro más que nada porque es una técnica que habitualmente no se usa mucho para los síndromes aórticos, pero en este caso que no era una urgencia y que teníamos tiempo para estudiarla y no teníamos claro el diagnóstico, nos aportó información. Fíjense cómo esta aorta ascendente tiene realce tardío con el gadolinio, ¿sí? Este es un uso no tan habitual del realce tardío, en el que habla más de que acá hay edema y proceso inflamatorio con depósito de material intercelular, ¿sí? Que aleja un poco el diagnóstico de síndrome aórtico o hematoma. Y se le hizo un PET en el que se observó captación de la aorta, ¿sí? Y esto en realidad entonces no era un síndrome aórtico, sino que era una aortitis. La señora había sido un año, la habían estudiado por cefalea y fiebre, que había remitido y no le prestaron demasiada atención, y ahora estaba de nuevo con algún episodio subfebril y eritrosedimentación muy alta. Se terminó llegando al diagnóstico entre clínico e imagenológico de una aortitis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio de la pared aórtica, ¿sí? Que muchas veces se asocia a arteritis de la temporal, lo habrán escuchado en algún momento. Perfecto. Así que, como
como vos describiste las imágenes, está perfecta, pero lo importante es que tengamos en la cabeza que siempre las imágenes tienen que estar al servicio de la clínica, y es muy importante saber en qué contexto clínico uno obtiene esa imagen, ¿sí? Sí. Vamos a ver quién se anima. Francisco, te pongo contexto porque ahora ya sé que me lo vas a preguntar. Este es un paciente de menos de 40 años con antecedentes de síndrome de Marfan que vino por dolor tóraco-abdominal. La madre falleció súbitamente a los 40 años. Hola, hola Doc, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Francisco, ¿te escucho? Y Y parece, perdón, la imagen de arriba a la izquierda parece una imagen de una aorta abdominal, ¿será? sí, perfecto. Cortada transversal y a la derecha la misma imagen longitudinal. Parece una imagen en el interior. No veo bien el loop, pero no sé si puede ser una disección a esa altura, pero parecería como una doble Bien, luz y un... perfecto, te eh, ayudo. Como bien decís, acá en el eje corto o en la vista transversal de la aorta abdominal se ve una imagen lineal que bambolea dentro de la aorta, y con color se puede ver sí, que hay dos luces con flujos distintos, y hasta se puede ver acá una exactamente. comunicación entre las dos luces, ¿sí? Con esto no queda duda que es una disección aórtica que involucra la aorta abdominal, ¿sí? Fíjense cómo acá el color nos ayudó a diferenciar una luz de la otra y hacer el diagnóstico de disección. Fíjense acá, es la aorta abdominal perirrenal, y como la luz verdadera es la más anterior, es la más pequeña, es la que se llena en sístole y es la que da origen a las arterias renales. Pero fíjense cómo la Bien. disección llega justito ahí a donde nacen las dos arterias renales, ¿sí? Esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿sí? Y este es el flujo en el tronco celíaco que era normal. Ahora, bueno, cuando uno ve Bien, una Doc. disección de la aorta abdominal, tiene que ir a ver a dónde llega, ¿sí? Y esta es la vista paraesternal izquierda de este mismo paciente. Tiene una raíz aórtica de 47 milímetros. ¿Y te llama algo la atención, Fran? Eh, Además de la dilatación, parece la arquitectura conservada, la raíz de la aorta parece conservada, la unión sinotubular también parece conservada. No veo eh, doble imagen como de disección a esa altura, ni hematoma tampoco, no hay engrosamiento. La verdad que no veo nada raro, no sé si me estoy comiendo algo. Bien, ¿a alguien le llama algo la atención? ¿Se ve esta imagen? ¿O es que la calidad del video por ahí no llega tan bien? No, Hola, se ve, Iván. se ve ¿Se ve? como como si fuera un flap, digamos, al costado hacia abajo, digamos, como una pequeña eso, Ahí va. pero habría que Entonces, ponerle color y evaluar. perfecto. Tenemos un paciente con síndrome de Marfan que tiene una disección de la aorta abdominal, una raíz dilatada y una imagen lineal adentro de la raíz aórtica, ¿sí? Como dijimos, el tratamiento de los síndromes aórticos que involucran la aorta ascendente es cirugía de emergencia. Las que involucran solo la aorta descendente, inicialmente es tratamiento médico. O sea que en este caso, la disyuntiva es importante, porque es la diferencia entre llamar a cirugía cardiovascular o no. Entonces dijimos, el color nos puede dar información, y qué otra cosa útil nos ayuda a diferenciar artificios de flaps. El modo M, El modo M, perfecto. Fíjense, el modo M de esta imagen lineal que se veía en la raíz aórtica, fíjense cómo va paralelo a la pared de la luz aórtica, ¿sí?
de la pared anterior de Sí. la aorta. ¿Lo pueden ver? Como tiene exactamente la misma formita. ¿Sí? Entonces, esta imagen de la pared aórtica se está proyectando adentro y genera esa falsa imagen. Y si ven el modo M de la aorta abdominal, fíjense cómo la pared de la aorta abdominal va derechita y el flap de disección se mueve para un lado y para el otro de acuerdo a las diferencias de presiones que hay entre ambas luces durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? Fíjense cómo con una pavada, como pasarle el modo M a la imagen que nos da la sospecha, podemos diferenciar una patología que requiere tratamiento quirúrgico de emergencia con algo que no. ¿Sí? Así que es una herramienta súper útil, acostúmbrese a usarla y especialmente cuando sospechan síndromes aórticos, es muy frecuente que las dilataciones de la aorta, como generan esta diferencia de refringencias entre la luz y la pared, es muy frecuente que tengan artificios adentro. Y durante mucho tiempo esto era una causa de falsos positivos de la ecocardiografía en la que pacientes terminaban operados por una patología que no tenían. O sea que, fíjense la importancia de tener que incorporar esta herramienta. ¿Quién habló recién, Daniel? Pasamos a Gustavo. ¿Te animás, Gustavo, a describir lo que ves? Gustavo, si no algún Si no, algún algún otro hermano otro que quiera valiente. encenderse el micrófono. ¿Qué tal? No sé si se escucha bien. Ahí se escucha bien. Sí, el eje de la Leonardo, ¿no? izquierda es un eje paraesternal, eje largo. A la derecha se le hizo zoom en lo que es la raíz de la aorta, a nivel del seno, de la unión sinotubular y de la porción tubular. Y parece una pérdida de la arquitectura a ese nivel, con una dilatación sobre todo de la porción tubular, que podría llegar a ser compatible con las enfermedades del colágeno, ¿no? Cuando pierde la arquitectura de la unión sinotubular. Bien, ¿alguien le llama alguna otra cosa la atención? Sí, Iván, acá la doctora Vanina Loretti por el chat dice que parece aorta descendente dilatada con flap. Bien, perfecto. Tenemos que aprender que desde las vitas transtorácicas, ya sea paraesternales o apicales, podemos ver la aorta descendente. ¿Sí? De hecho, si recuerdan, es un reparo anatómico que nos permite diferenciar el derrame pericárdico del derrame pleural. ¿Sí? Y fíjense cómo acá tenemos esta imagen redondeada que apoya sobre el surco auriculoventricular y hasta deja una impronta en la aurícula izquierda. ¿Sí? Que es una imagen redondeada, compatible con la aorta descendente, y una imagen semilunar adentro, que podemos ver si es flap o si es un hematoma. Eso, por ahí con esa imagen sola no alcanza. Fíjense, acá les dejo otras imágenes desde apical. Esto es como si fuera un 2 cámaras modificado, en donde se ve redondita la aorta descendente. Y acá un poco más desplegada, donde se ve la porción más proximal y más distal, y esta porción dilatada de la aorta descendente, con esa imagen ahí que puede ser un flap de disección, que puede ser un hematoma, que puede ser una disección trombosada, que puede ser un aneurisma con trombo. A veces es muy difícil de diferenciar, especialmente cuando la ventana no ayuda. ¿Sí? Acá les puse unas imágenes con color para que estén seguros de que es la aorta. No queda muy claro qué pasa acá, si se llena o no se llena. Y pasamos al transesofágico para terminar de diferenciar esto que es lo que está pasando. Y si se fijan, ¿sí? Tenemos a 36 centímetros de la arcada dentaria, la aorta descendente dilatada. Como charlamos, fíjense que no hay espacio entre la sonda y la aorta, o sea que con esto nos indica de que estamos en aorta descendente, ¿sí? Y se puede ver cómo tenemos esta imagen semilunar con contenido ecogénico en su interior y una luz
que parece permeable. Y si nos vamos más arriba, hacia la parte más proximal de la aorta descendente, fíjense esta refringencia que se ve sobre la pared, es un stent o una endoprótesis colocada a nivel proximal, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Significa que este paciente tuvo una disección aórtica tipo B, que se trató la porción proximal, en la que probablemente estuviera el TIER, y eso generó que la luz falsa se quedara sin flujo y termine trombosada, ¿sí? O sea que esto en realidad es una disección trombosada tipo B que se trató por vía endovascular, ¿sí? Bien, les pongo acá un par de ejemplos sobre complicaciones de los síndromes aórticos, ¿sí? Es muy importante, una vez hecho el diagnóstico de síndrome aórtico, en este caso, fíjense, hay un flap de disección, hay 2 luces, ¿sí? Evaluar cuáles son las complicaciones. Y una de las más frecuentes es la insuficiencia aórtica. Y al cirujano le va a interesar mucho saber cuál es el mecanismo de esa insuficiencia aórtica para ver si puede conservar la válvula o si la tiene que cambiar, ¿sí? Y mecanismos de insuficiencia aórtica en síndromes aórticos hay varios, ¿sí? Puede haber distorsiones de la raíz aórtica, fíjense acá tiene un aneurisma con un seno aneurismático, un seno derecho aneurismático, que probablemente haya sido lo que generó el síndrome aórtico. Puede haber flaps de disección que se interponen por la superficie de coaptación de la válvula. Puede haber hematomas que terminan disecando la inserción de la válvula en la raíz aórtica, y fíjense cómo termina sin sostén y prolapsando adentro del ventrículo. O puede ser que la dilatación aórtica genere una distorsión de la arquitectura de la raíz y termine generando la insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando hagamos la descripción del síndrome aórtico y nos encontremos con una insuficiencia aórtica, que le digamos al cirujano cuál es el mecanismo, así puede hacer un tratamiento acorde a la patología. Les puse estos ejemplos también de complicaciones para que se acuerden de ver la inserción de las coronarias en los síndromes aórticos, ¿sí? Fíjense cómo los síndromes aórticos, acá tenemos un hematoma, pueden comprometer el ostium, ¿sí? Puede ser que un flap de disección termine disecando el ostium de una coronaria, como en este caso la coronaria derecha que está justito al borde del flap de disección, ¿sí? O puede ser que haya fenómenos dinámicos en el que el flap, por ejemplo acá, en diástole termina ocluyendo la coronaria, ¿sí? Así que es muy importante que miremos la motilidad parietal porque estos pacientes pueden tener isquemia por compromiso de las arterias coronarias, ¿sí? Y este ejemplo se los pongo para que aprendamos a ver en estos pacientes la periferia de la aorta, ¿sí? Fíjense cómo esta aorta en su alrededor está toda rarefacta con imágenes alrededor de distintas ecogenicidades y un poquito de derrame pericárdico, ¿sí? Esta aorta estaba rota y contenida, ¿sí? Y si ustedes ven esto, tienen que prender todas las alarmas y enseguida avisar a quirófano. Muchas veces en estos pacientes hay que canular para la cirugía por vías alternativas y no abrir el pericardio hasta que el paciente no está canulado, porque muchas veces lo único que contiene la rotura contenida, valga la redundancia, es la presión intrapericárdica. Si abren el pericardio, se libera la presión y el paciente se desangra en 1 minuto. Así que muchas veces hay que canular antes de abrir el pericardio para estar seguros de que ya están cubiertos. A ver. Ahí,
Ahí se fue la pantalla, Iván, no sé si... Sí, se me descompartió. Me parece debe ser Juancito que no quiere que me extienda demasiado tampoco. Ahí vamos, igual ya estamos terminando para los que andan con hambre. Nos quedamos acá. Ahí están viendo la presentación. Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, y dentro de los síndromes aórticos o complicaciones aorta, patología de la aorta, también existen las complicaciones tromboembólicas, ¿sí? Fíjense cómo en este paciente que había tenido una isquemia arterial aguda, en el ecocardiograma transesofágico nos encontramos con esta imagen adentro de la pared aórtica móvil, que muchas veces diferenciar si es trombo o si es un tumor es difícil, y lo que nos termina dando el diagnóstico es la evolución, ¿sí? Este es el mismo paciente, una semana después de anticoagulación con heparina, y a las 2 semanas, fíjense cómo desapareció por completo el trombo, seamos benévolos y digamos que se disolvió y no embolizó, al menos no clínicamente, y cómo se puede visualizar por 3D el cráter que tenía esta placa ulcerada y que fue lo que generó que se activara la cascada de la coagulación y que se generara el trombo, ¿sí? Y este ejemplo, también para mostrar un caso parecido, es de un paciente en terapia que había tenido un accidente cerebrovascular bastante grande, estaba ventilado, y le pidieron un vaso de cuello. Y fíjense cómo en el vaso de cuello, para los que hacen vascular, se ve como el flujo carotídeo es rojo y el flujo vertebral es azul, ¿sí? Esto indica que hay un robo de la arteria subclavia y que el flujo vertebral sube por un lado y baja por el otro. Y eso indica que hay una obstrucción en la subclavia, en este caso izquierda, proximal. O sea que no solamente había embolizado cerebro, sino que también había embolizado hacia la subclavia. Y en ese momento, en la vista supraesternal, fíjense cómo se ve de nuevo una masa en el piso del callado, muy móvil, que bambolea de un lado para el otro, ¿sí? Así que tenemos que acostumbrarnos a mirar el callado aórtico por transtorácico, porque a veces nos podemos encontrar con alguna de estas sorpresas. Entonces, para ir cerrando, mensajes que me gustaría que se lleven de esto es que tenemos que evaluar toda la aorta. Para eso tenemos que usar múltiples vistas y muchas veces apoyarnos en otra técnica, no solamente en la ecocardiografía, sino sacarle jugo a la tomografía, a la resonancia. No toda imagen lineal adentro de la aorta es una disección. Tenemos que aprender a diferenciar el flap de los artificios. No todo engrosamiento parietal es un hematoma, y en este contexto recordar que la clínica es muy importante a la hora de interpretar las imágenes y saber que existen otras causas de aumento de los espesores de la aorta que no son un síndrome aórtico agudo, por lo que el contexto clínico es fundamental para interpretar la imagen. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, algo que les haya quedado. Muy bueno, Sí, sí. Iván, Sí, excelente. yo tengo una duda, perdón, no sé si se escucha bien. Dale. Sí, se escucha perfecto. Respecto a los síndromes aórticos tipo B, que por algún motivo inicialmente es el tratamiento médico, pero yo vi que se evalúa a veces los flujos del tronco celíaco, mesentérica, y esas cosas que podrían llegar a cambiar un poco la conducta. ¿El eco es una herramienta útil o no? ¿O me debería basar en otro tipo de imágenes, por ejemplo, tomografía con contraste Digamos, y demás? el eco No nos sé puede si se entiende. El eco nos puede dar una aproximación, nos puede dar también información sobre cómo es el
el flujo, digamos, en las distintas ramas de la aorta, ¿sí? Pero la realidad es que todo síndrome aórtico tipo B debería tener una tomografía con contraste porque es la manera más precisa de evaluar de dónde sale cada vaso, rama de la aorta, de la luz verdadera, de la luz falsa, si tiene flujo en su interior o no. El eco nos puede dar información. Si vos, como mostré, viste, se ve que las arterias renales salen desde o están entre la luz verdadera y la luz falsa, te va a dar información, pero la técnica más precisa para esos datos es la tomografía con contraste, ¿sí? Así que todos deberían tener al menos una, salvo que tengan una contraindicación para recibirlo, como insuficiencia renal o algo por el estilo. Yo lo decía sobre todo porque a veces los pacientes tienen diagnóstico inicial de una tomografía, pero luego la evolución a veces se complica y quizás uno es medio reacio a repetir el estudio en menos de 24 48 horas ante una desmejoría y quizás el eco y esas imágenes podría llegar a ayudar. Te escucho medio entrecortado. Muchas veces eso depende de la clínica, ¿no? De cada paciente. Obviamente no le podemos hacer cada 24 horas una tomografía con contraste porque si no, pobre, se queda sin riñón. Pero si el paciente está con signos o síntomas de isquemia mesentérica, por ejemplo, podemos ir a evaluar el tronco celíaco, la mesentérica. Si tiene falla renal y no le queremos hacer la tomografía, por Doppler perfectamente podemos ver cuáles son los flujos en los riñones. Y es una herramienta que también nos ayuda evolutivamente, ¿no? Porque si empezamos en el día cero con la tomografía que tienen las renales saliendo de la luz verdadera y normales. El eco le miró las renales y estaban bien. Y a los 2 días empieza con falla renal y miramos y vemos que no tiene flujo en el riñón, probablemente no haga falta una tomografía para decir que se tapó esa renal porque progresó el síndrome aórtico, ¿sí? Y que tiene una complicación isquémica. Como todo, esto es una cuestión de interrelación entre la clínica y las distintas técnicas de imagen. Y que usar en cada caso es muy individualizado, me parece. Hola, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Escuchó? Escucha Le bien. hago le hago una consulta. Respecto a las mediciones de la porción sinotubular y tubular, como estuvimos hablando cuando un paciente tiene aneurisma, ¿no? O sea, están dilatadas. Para tomar una conducta quirúrgica, ¿yo puedo solamente con el eco tomar esa conducta o siempre lo tengo que someter a una angiotomografía para hacer mediciones más rigurosas, digamos? Bueno, está buena la pregunta. Un poco depende de qué valor estés midiendo, ¿sí? Si vos con el ecocardio estás midiendo una aorta ascendente de más de 6 centímetros, difícilmente le estés pifiando, ¿sí? Pero si estás midiendo 5,4 o 5,6 y no sabes si está en el límite o no para considerar la cirugía, hay que recurrir a otra técnica. La realidad es que en presencia de buena ventana, la variabilidad entre las distintas técnicas suele ser de unos milímetros, entre 1 y 3 milímetros, te diría. Ahora, si la ventana no es tan buena, ahí la dispersión se hace todavía un poco mayor. Y no es lo mismo el diagnóstico inicial de un aneurisma que un aneurisma que venimos siguiendo hace tiempo, ¿sí? En general, cuando uno hace el diagnóstico inicial, está bueno comparar con otro método, como por ejemplo la tomografía, para ver si lo que nosotros estamos midiendo es correcto o no. Si uno ve que el paciente tiene buena ventana, no tiene valores quirúrgicos y la correlación con la tomografía es buena, podemos seguirlo con eco. Ahora, si el eco le midió 45 y la TC dice 50, probablemente no lo pueda seguir con eco y tenga que pasar a otra técnica de imágenes. La tomografía todos los años o cada 6 meses irradia y usa contraste, así que especialmente en pacientes jóvenes, uno también puede usar la resonancia, que sin contraste permite medir bastante bien los diámetros aórticos y sirven para el seguimiento de pacientes que uno no quiere irradiar tanto ni darles contraste todo el tiempo, ¿sí? Especialmente
por ejemplo, cuando medimos o cuando nos encontramos con una válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Tenemos que ir a ver toda la aorta porque muchas veces hay zonas que no se ven tan bien, la aorta ascendente más distal o el callado proximal, que es una porción que se puede dilatar en los pacientes con válvula aórtica bicúspide, no se ve tan bien con el eco. Entonces, por ahí en el diagnóstico inicial se hace otro método de imágenes. Si vemos que no está dilatada, lo seguimos con eco. Si vemos que está dilatada, pasamos a otra técnica, ¿no? Bueno, perfecto, gracias, doctor. Me pasó con una paciente de consultorio que nada, venía con seguimientos, la vi por primera vez, venía con ecos que tenían diámetros que eran aceptables y ahora le pido un eco de control y tiene 47 de aorta ascendente, por lo cual nada, o sea, saltar de 30 el año anterior a 47, la verdad que me llama la atención, por lo cual me parece que, o sea, le pedí un angiotomo porque la verdad que no tenía ningún angiotomo de base y nada, esa era la consulta en particular que creo que la respondió perfectamente. En general, Hola. sí, no, me llama la atención que lo que vos contás son una diferencia de mediciones muy, muy grande, digamos. Y ahí habría que ir a revisar el eco anterior, a ver si estaba medido todo, o ver las fotos, a ver si te parece que hay una diferencia que sea real, o si no hay un error ahí de medición en en alguno de los ecos. Puede ser un error en el eco inicial o en el segundo eco. Seguramente la tomografía te va a dar alguna información adicional. Más de 3 milímetros de crecimiento de un aneurisma por año, debería prender las alarmas y de ir a confirmar ese valor, porque eso está por encima de la variabilidad entre las técnicas, ¿no? Hola Iván, Sí. ¿cómo estás? Silvi, Silvia Majuli, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Si Silvia me siempre está. permitís, acá estamos acompañando. Un pequeño comentario agregando a lo que vos le acabas de decir a Vanina, y es recomendarles a todos, como dice Iván, de revisar los estudios, pero que muchas veces nos sucede que el estudio se hizo en otro lugar. Tengan en cuenta que en los últimos años, con todo lo que se ha informatizado la medicina, muchos lugares guardan todos los estudios. De hecho, en la mayoría de los lugares que estamos todos nosotros, guardamos todos los estudios. Entonces, traten de contactar al servicio de imágenes de la institución, pidan las imágenes y corroboren los datos, porque como dijo Iván recién, llama mucho la atención, Vanina, el crecimiento tan abrupto de la aorta. Es mucha diferencia de un diámetro a otro, es una alarma muy grande. Por eso es muy bueno, como decía Iván, buscar los estudios previos y mirarlos. Y hoy la mayoría los tenemos disponibles, así que hay que buscarlos, nada más. Gracias, Iván. Silvi. Muchas Y gracias. pedir, ¿no? A todo, cuando uno sospecha ortopatía, pedir o exigir al operador que te informe toda la aorta, porque también lo que puede haber pasado es que por ahí en el eco de hace un año tenía solamente medido la porción sinusal y ahora el nuevo operador le miró la aorta ascendente y en realidad estaba dilatada el año pasado, pero no se la habían medido. Entonces, acostumbrarnos a pedir que nos midan toda la aorta hace que todos después como operadores seamos mejores, ¿no? Incluso, Iván, la vista supraesternal, mirar en la medida de lo posible, a veces no se puede, pero ver el nacimiento de los vasos supraórticos, que no tenga una velocidad incrementada en la aorta descendente. En general, uno pesquisa sobre todo la válvula aórtica bicúspide, pensar siempre la relación con otras ortopatías, y es de buena práctica tratar por lo menos de informar eso, porque hay asociaciones de otro tipo de patologías agregadas y variantes anatómicas o cardiopatías. Entonces, sumo a esto de pesquisar toda la aorta en su extensión, ¿no? Sí, y acostumbrarse a hacer estas ventanas por ahí en pacientes sanos. Aprovechen, practiquen. Pacientes que por ahí vienen por otra cosa, miren el callado, miren la aorta descendente, mírenlo de parasternal derecho, a ver si pueden ver la aorta ascendente, porque eso hace que uno tenga las herramientas más frescas y el día que las necesite sea más confiable y las tenga más a mano, porque la realidad es que si nunca hicimos una vista paraesternal derecha y sospechamos un síndrome aórtico, y va a ser difícil que lo podamos definir por eso, por una vista paraesternal derecha, que es la primera vez que la hacemos.
Entonces, practicar todas las ventanas, en la parte teórica que les dejé grabada, le di ejemplos de distintas vistas en la que se puede ver prácticamente toda la aorta por eco, si combinamos entre lo transtorácico y lo transesofágico, y en la medida que uno las va practicando, después ya salen mucho más fácil y nos hacen confiar más en nuestras habilidades cuando las necesitamos, ¿no? Coincido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Silvia, Juan, Iván. La verdad, excelentes casos. Acá Vanina dice muchas gracias. Excelentes disertaciones. La verdad que digamos, uno siempre aprende de estos casos, refuerza conceptos. Las dos exposiciones han sido muy buenas, un poco también para el ejercicio mental de qué buscar, cómo resolver ciertas cosas, tanto lo que dijo Juan del ETA intraoperatorio, que en sí mismo es lo que reforcé antes, me parece que es un poco pensar la fisiología independientemente de dónde estemos haciendo el eco, y sin dudas todos los ejemplos que dio Iván, no solo para el diagnóstico del síndrome aórtico, la patología aórtica, sino algunos tips bueno, cómo pesquisar la patología, cómo hacer el diagnóstico, siempre pensar en el mecanismo de la valvulopatía asociada cuando hay una patología aórtica, así que me parece que son conceptos que siempre tienen que estar presentes a la hora de hacer un eco y que son de gran utilidad. Así que me parece que superó las expectativas de la clase y les agradezco mucho por toda la información. Si no hay más preguntas, creo que los dejamos descansar y a todos, tanto los disertantes, Silvia, como todos los alumnos. Hola, no sé. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Pensé que me había quedado hablando sola. Bueno, si es así, entonces nos vemos la próxima, si Dios quiere, en el día de mañana. Bueno, chao. Chao, Bueno. hasta mañana a todos.